Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Amén. Siempre me gusta leer un texto de la palabra de Dios que es lo que Dios hace cuando envía su palabra, que está en Isaías 55. (55:10). Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios, la palabra que sale de los labios de Dios. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Es palabra de Dios. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, esto ocurre. El que la envía es el Señor. A través de fulano, mengano, sultano, o cuando estamos orando con su palabra. Pero produce esto. Produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Fecundan esa semilla y la hacen germinar. Y esa es la palabra de Dios plantada en nuestro corazón. Durante todos estos días estuvimos escuchando la palabra de Dios. Son semillas que Dios fue sembrando en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Por qué las sembró? Porque Él espera fruto. Empapa la tierra la lluvia, la fecunda, la hace germinar. Produce la semilla para sembrar y el pan para comer. De esa semilla va a salir pan para que otros puedan comer. De la palabra de Dios. Miren qué hermosura lo que hace la palabra en cada uno de nosotros. Aunque a veces pensamos que no pasa nada, ¿no? O a veces tenemos el cuore medio duro y, y la palabra no puede penetrar tanto. Pero como Dios es Dios, siempre se encarga de hacer su obra. Vamos a leer en Génesis 9:22. Es la historia de Noé, pero no la vamos a leer toda. Vamos a leer del versículo 22 en adelante, del 9 al 22, perdón. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios.
¿Queremos repetir esto? Siempre obedecía a Dios. Otra vez. Siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Y fíjense, cuando leía esto me llamó la atención. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad. Para Dios, para los hombres no. Se habían pervertido. Y esto, mucho de esto está pasando en el mundo hoy. Siempre pasó, pero hoy es mucho más. Para Dios la tierra estaba llena de maldad. El hombre se había pervertido. Cuando el hombre se pervierte, no se da cuenta que se pervierte cuando no está cerca de Dios. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Los que nos hemos convertido de grandes. Vivíamos la vida, nos parecía que todo estaba bien. Y hoy lo vemos. Notamos la diferencia, ¿no? Los que nos hemos encontrado con el Señor. Que no todo está bien. Que nos quieren hacer creer de que todo está bien. Pero no es así. Dios lo ve de otra manera. Y nosotros, a medida que nos vamos relacionando con Él, tenemos que verlo a la manera de Dios y vivirlo. Él nos va a dar la fuerza para vivirlo, la fuerza del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Algo que Dios había creado con amor a causa de la maldad del hombre iba a ser destruido. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rejillas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta a uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás al arca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en el arca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Y vamos a repetir este versículo. Y Noé, todo tal como Dios
se lo había ordenado. Después el Señor le dijo a Noé, entra, toda la gente de este tiempo, Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad, por tanto entra en el arca junto con tu familia. Dios lo conocía a Noé y Noé conocía a Dios porque quería agradarle y vivía conforme a su voluntad. Por eso fue él y su familia que se salvó. A través de Noé se salvó toda la familia, sus hijos, su esposa, sus nueras y parte de la creación. Porque Noé conocía a Dios y hacía su voluntad, era el único. Pero a través de un solo hombre volvió una nueva creación. Porque todo por el diluvio fue exterminado, menos los que estaban en el arca. Y mientras meditaba en esto pensaba cuántos años le habrá llevado a Noé obedecer esta orden, ¿no? Le creyó a Dios, creyó en Dios. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, lo menciona a Noé. Hebreos 11. Fue obediente, hizo su voluntad. Gracias. Era un hombre que seguramente tenía una intimidad con el Señor, una relación de intimidad con Dios. Hoy sigo con mi despiste, estaba en Hechos. Hebreos 11. Por la fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó el arca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. El arca es el tipo de nuestra salvación, ¿no? La salvación maravillosa que hemos obtenido en Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar. Lo hemos escuchado muchas veces durante estos días. Y a veces hablábamos con algunas hermanas, ¿no? Como que Dios quiere sellar y que se nos meta bien hondo esto, para que cuando salgamos al mundo, sigamos firmes en esta fe en Jesús, que es el que salva, es el único Salvador de Dios, de los hombres, el único Salvador enviado por Dios a los hombres. Y muchas veces nos agarramos de otras cosas y muchas veces pensamos que es con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer que nos vamos a salvar. Muchas veces pensamos que porque servimos a Dios, que porque hacemos cosas buenas, estamos en un grupo, estamos en la parroquia, no sé, tantas cosas, ¿no? Nos vamos a salvar por nuestros méritos. No nos salvamos por nuestros méritos. La vida eterna nos la alcanzó Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nosotros estamos acá
porque Dios con su misericordia infinita nos trajo. Nos invitó fulano, mengano, vinimos porque tuvimos el deseo. Algunos que iban a venir no vinieron, pero fuimos los elegidos. Y nuestro corazón tiene que ser empapado con esta verdad. No hay otra verdad. Recuerdo algo que dijo el padre Gabriel en una misa que animan los jóvenes de la renovación. La Virgen no salva. Los santos no salvan. Ellos fueron hombres y fue la mujer, y es la mujer más maravillosa, ¿no? No salvan. Son amigos de Dios, fueron amigos de Dios. Por eso hoy conocemos sus nombres. Porque ellos estuvieron enamorados de Jesucristo. Pero ni la Virgen ni los santos salvan. A veces yo trabajo en una tienda, ¿no? Entonces a veces cuando tengo la oportunidad de hablar del Señor, lo hago. Y muchas veces los invito al grupo o a esto o a aquello. Y dice, no, yo voy a San Expedito. Y a mí adentro se me hace como si me rajaran el corazón. Pero es por ignorancia, es porque no saben, pero igual a uno se le duele. Porque San Expedito no salva. San Expedito no dio la vida en la cruz por nosotros. Jesucristo dio la vida por nosotros. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Entonces a Él tenemos que recurrir. Su nombre es el que tenemos que invocar. A José, el esposo de la Virgen María, le fue revelado el nombre de Jesús. Cuando el ángel le aparece, le dice que María iba a tener un hijo, que le tenía que poner por nombre Jesús, porque iba a salvar al mundo de sus pecados. Jesús significa Dios salva. Es el único nombre dado a los hombres por el cual nos podemos salvar. Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesús, Jesús, Jesús. Y cada vez que invocamos el nombre de Jesús, toda la creación en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postra, porque es el único nombre. Que esta verdad quede sellada con el fuego del Espíritu Santo, para que no seamos engañados. Los apóstoles cambiaron el mundo porque anunciaron a Jesucristo. No anunciaron a María. María, ¿qué dijo en las bodas de Caná? Como dijo hoy mi hermana Liliana, mi querida hermana Liliana. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo María eso? Porque María sabía quién era Jesús. Ella fue la primera que lo recibió. A ella también le fue dicho, le pondrás por nombre Jesús, porque va a salvar al mundo de sus pecados, a los hombres de sus pecados. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y María sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque lo llevó en su vientre, porque lo crió, porque vivió con Él todo el tiempo y porque estuvo a los pies de la cruz. Tuvo fe en la palabra que le fue dada, que Él era el Mesías, Él era el Salvador del mundo. Creyó hasta las últimas consecuencias. Y en el aposento alto estaba María.
esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa que Dios había hecho. Tuvo fe, creyó. José tuvo fe, creyó. Pero eran personas que conocían a Dios, amaban a Dios, temían a Dios. Que nosotros también siempre, cada día, hagamos esa opción de vida. Y si nosotros no regamos esa semilla de la palabra de Dios, yendo a la misa, leyendo nuestra palabra en casa, orando, yendo al grupo de oración, yendo a los retiros, yendo a todo lugar donde podamos regar esa semilla, cuidarla, ver que crezca la plantita sana, el mundo nos devora. Como decía Daniel, todos los días nos tenemos que humillar, todos los días tenemos que reconocer nuestros pecados, porque somos pecadores. El diablo nos engaña haciéndonos pensar que somos buenos. Y Jesús mismo dijo, solo hay uno bueno, el Padre. Nos engañan. A veces, ¿y a quién no le pasa? Nos creemos buenos por las cosas que hacemos. Solo Dios es bueno. Nuestra naturaleza es pecadora, por eso vino Jesús. Si no, ¿para qué iba a venir? Pero Él vino para salvarnos, para darnos la vida eterna. Es el camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre dijo, nadie viene a mí si mi Hijo, Jesús, no lo atrae. Si San Expedito no lo atrae, si San Francisco no lo atrae. No, si mi Hijo no lo atrae. Mi Hijo, Jesús, el maravilloso regalo del Padre para nuestras vidas. Todos los días tenemos que optar por el Señor y a cada momento, porque el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso tenemos que rendir nuestras vidas todos los días y a cada momento y pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos trae convicción de pecado. ¿Quién nos trae convicción de pecado? El único, si no, no nos damos cuenta. Entramos como por un tubo, deslizándonos. Pero siempre está el Señor para levantarnos. Aunque estemos en el barro hasta acá. Y aunque estemos en el barro hasta acá, tenemos que ir a las reuniones. Tenemos que ir a la misa. Tenemos que ir, no nos dejemos engañar por el diablo, porque a veces, y se los digo, porque habiendo conocido al Señor hice cosas tremendas, pero arrastrada iba igual. ¿Quién me llevaba? El Señor me llevaba, porque Dios es cabeza dura. Sí. Y no va a dejar que nos perdamos si derramó su sangre por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. O sea, no hay nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. Por eso cada vez que nos caigamos, nos levantemos, porque Él nos levanta. Él nos levanta. Pero hay una receta. No dejemos de ir ni a la misa, ni al grupo, ni de leer la palabra, aunque no tengamos ganas. Mi padre espiritual, el padre Luis Casiuto, alguien a quien amo profundamente, que ya está con el Señor, es el hermano de Josefina, el tío de Tere. Fue por la persona que conocía la renovación.
Él me decía, en mis bajones profundos, me decía, ¿por qué me decía piojito? No sé por qué. Piojito de Dios me decía. Me decía, piojito, ¿tenés algo mejor que hacer? Cada vez que no tengan ganas de ir a una reunión, háganse esta pregunta. ¿Tienen algo mejor que hacer? No, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Aunque a nosotros nos parezca que salimos igual, no, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Porque Él no es estático. Él siempre está actuando, siempre está creando, siempre está haciendo. Por eso estamos acá. Por eso cada vez el Señor va trayendo más hermanos. Tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Y quiero leerles este versículo que a mí me encanta. Acá lo dice, en esta versión lo dice de esta manera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Noé estuvo convencido, por eso hizo el arca. María le creyó, estaba convencida que el que tenía en su vientre era el Mesías. José sabía que María no lo había engañado y que el hijo que tenía en su vientre había sido engendrado por el Espíritu Santo como se le fue revelado. Fe, tuvieron fe, pero nuestra fe tiene que ser en Jesucristo. No en otra cosa. Hoy en día hay muchas cosas en las cuales la gente dice que tiene fe. En el control mental, andan en la nueva era, andan con la cinta violeta, otros creen en la cinta roja y andan con la cinta violeta y la cinta roja, creyendo que eso no sé qué cosa les va a hacer, los va a librar de la envidia. La envidia es un sentimiento, la envidia es algo que está en el corazón y que el Espíritu Santo tiene que transformar. Dios nos tiene que sanar de aquellas cosas que han provocado que nosotros tengamos esos sentimientos, de celos, de envidia, de rivalidad, de todas esas cosas. Ponen su confianza en amuletos, ponen su confianza, y creo que todos lo debemos haber escuchado, en el sacerdote tal o cual que es sanador. Y van al sacerdote, y si el sacerdote no los toca, no les pasa nada. Y eso es estar poniendo la fe en algo equivocado o en alguien equivocado. Como dijimos hace un rato, solo en Jesús. Es Jesús el que se manifiesta. Por eso todas estas cosas que son engaños, pidámosle al Espíritu Santo que siempre nos esté revelando, porque Él nos va a hacer sentir acá adentro lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque dice la palabra que Él nos va a llevar a toda verdad y Dios no miente. Pero tenemos que estar en su presencia, porque si no vamos a las reuniones o no vamos a la misa o no nos relacionamos con Él, vamos a ser engañados y vamos a ser apartados de su camino. Lamentablemente hay tantos casos que uno tiene cercanos, ¿no? Que Dios es fiel y los va a traer nuevamente. Pero la mirada tiene que estar ahí, en Jesús, que es el que vino a salvarnos. Y ahora
Vamos a leer en Hechos nuevamente hoy. Algo de lo que ayer nos habló Daniel, y que meditando en esto, bueno, el Señor también me había dado esta palabra, ¿no? La del carcelero, el lema de nuestro retiro. Creo que todos tenemos en nuestra familia personas que no se han acercado a Dios, o que se han acercado y se han apartado, o que no quieren. Y la promesa de Dios que se cumplió con Noé es que seremos salvos nosotros y nuestras familias. Voy a leer a partir del versículo 25. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz. Entró corriendo y temblando de miedo. Se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús. ¿Qué contestaron? Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor, a él, a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. Es palabra de Dios. Tenemos esta promesa: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Nosotros estamos acá porque Dios nos trajo. Nos ha sido revelado el nombre de Jesús. Creemos en Jesús, creemos en el poder de su nombre y creemos en esta promesa. Pero hay una tarea que tenemos que hacer. Así como Noé tuvo que construir el arca, nosotros tenemos que orar, como nos enseñó Tere ayer, aplicar la sangre de Jesús todos los días, sobre cada uno, no importa que no veamos resultados. Yo tengo 3 hermanos varones, tengo 3 sobrinos. Les voy a contar una intimidad. Tengo 3 cuñadas y 3 media cuñadas, nuevas cuñadas, no sé. Pero creo que Dios va a cumplir su promesa en cada uno. Así como los cumplió en mi padre y en mi madre, que ya están con el Señor. Y les voy a contar este testimonio y después vamos a orar. Cuando ambos, tanto mi padre como mi madre, enfermaron de cáncer. Primero mi madre. Y ella, bueno, estuvo 4 meses en la cama, sin poder levantarse.
había cercano a la familia una persona que ejercitaba el control mental. Entonces, él quería venir a mi casa a hacerle ejercicios de control mental a mi mamá. Pero nosotros siempre estábamos orando y orando, y mi mamá se había acercado al Señor, porque Él una vez, y a veces Dios nos avisa cuando se va a llevar a nuestros seres queridos, no siempre, a veces. El Señor un año y piquito antes me había avisado que pronto se iba a llevar a mi mamá, que la invitara a un retiro. No tenía el dinero para ir, era en otra ciudad, pero Dios me proveyó, fuimos las dos. Después de eso, nos enteramos que mamá tenía un cáncer. Bueno, pero esta persona que quería venir a casa a hacer los ejercicios de control mental, decía que no los podía realizar porque cada vez que él se ponía a hacerlo, yo era el impedimento. Miren si no es en el ambiente espiritual como nos enseñó Tere, lo que se mueve en el ambiente espiritual. Detrás del control mental está el enemigo de nuestras almas y todos los ángeles caídos que nos quieren apartar de Dios. Mi mamá, estando en la cama, se escuchó una conversación en la cocina y ya casi no se levantaba. Escuchó que esta persona quería venir a hacerle control mental. Entonces, cuando se fueron los que estaban, se levantó y me dijo: hija, yo no quiero que nadie me venga a hacer nada, porque yo estoy con el Señor. Y lo confesó y se fue con el Señor. Y mi papá, el último instante de su vida, que Dios me dio la gracia de poder estar con ellos en ese momento, uno de los últimos cosas que dijo, creo que fue la anteúltima: Jesús. Pronunció su nombre. Jesús salva. Y está con el Señor. Entonces, hasta el último instante de nuestra vida, Jesús va a hacer todo por salvarnos, aunque nos apartemos. Pero si queremos disfrutar de esta nueva vida que Dios vino a traernos, no lo abandonemos. Perseveremos, perseveremos, perseveremos. Así como Noé habrá estado años y años y años construyendo el arca, nosotros sigámoslo al Señor, sigámoslo al Señor. Aunque no tengamos ganas, aunque se presenten otras cosas para hacer, siempre lo más importante es el Señor. Siempre Jesucristo es lo más importante. Y ahora vamos a orar. Y después Daniel nos va a guiar en algunas cosas a las cuales tenemos que renunciar. Esta fe es confianza en Dios, es dependencia de Dios y es obediencia a Dios. Y siempre, siempre, siempre invoquemos al Espíritu Santo, pidamos al Espíritu Santo. Él es el que está. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero el Espíritu Santo es el que Jesús envió para llevarnos a toda verdad. A la verdad de cómo vivir como Jesús quiere que vivamos. No como el mundo, no como el mundo. No nos dejemos engañar. No todo está bien, no todo es lindo. Lamentablemente ahora los chicos los engañan de tal manera, ¿no? Por eso qué bueno que todos estos jóvenes estén acá. No nos dejemos engañar. Para Dios las cosas son blancas o negras, no hay gris. Y muchas veces optar por lo de Dios es muy difícil, ¿eh? Hay que renunciar
a muchas cosas, a veces a lo que queremos, a lo que estamos apegados, sean personas o sean cosas. Señor Jesús, vos que sos el autor y consumador de nuestra fe, como dice tu palabra. En esta mañana te damos gracias por poder estar en tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por habernos salvado, por haber derramado tu sangre en la cruz. Señor, y pensar que cuántas veces nos han dicho que no valemos nada, que qué somos, que no somos nada. Señor, si vos derramaste hasta la última gota de sangre por nosotros, fuimos comprados por tan alto precio. Señor, gracias porque valemos tu sangre. Gracias, Señor. Y hoy declaramos nuestra confianza en ti. Señor, creemos en tu palabra. Señor, creemos en la salvación que has alcanzado. Señor, creemos que en esta vida vamos a disfrutar de tu presencia. Y cuando nos toque partir, tú nos vas a estar recibiendo con los brazos abiertos. Tú vas a estar recibiéndonos en el cielo para juntos disfrutar del gozo eterno, de la alegría eterna en tu presencia y poder alabarte por toda la eternidad. Y ya no vamos a tener más angustias ni tristezas y vas a enjugar todas nuestras lágrimas. Gracias, Señor. Gracias. Señor, creemos en tu promesa. Creemos que lo que tú nos prometes es verdad, que tú no eres hombre para mentir. Señor, tú dijiste que si te creíamos, nos íbamos a salvar nosotros y nuestra familia. Nosotros y nuestra familia. Y te creemos, Señor. Señor, y los ponemos aquí, delante de tu presencia. Y cada uno piense en sus seres queridos. Señor, ellos no están aquí hoy físicamente, pero están porque están en nuestro corazón. Sí, Señor. Y vos estás en nuestro corazón. Señor, y ese amor tan grande y esa misericordia eterna que fue revelada a nuestras vidas, también va a ser revelada en la vida de cada uno de ellos. Y un día vamos a compartir la fiesta, las bodas del Cordero. Amén. Sí, Señor. Señor, gracias por esta salvación. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos, Señor. Y rendimos nuestra vida a ti. Rendimos nuestra mente, nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que cada día te reveles más para que podamos conocerte más y amarte más y seguirte hasta que tú nos vengas a buscar. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús,
lo que harás en mí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí te creo, Señor. En mí Recibe, Señor. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda